Echar y no dormir, esperar y no venir, hacer y no agradecer. Por seguro que es muy justa una dicha. Ma para mí echar y no dormir es lo más negro. De unos cuantos años para aquí, el sueño de la noche no lo tengo muy famoso. A filo que me echo bien tarde, y no me levanto de mañana muy temprano, y si dormí 4 o 5 horas, sin despertarme, digo, Baruch Hashem. Ya no sé qué estás diciendo, esto es vejez. Y sí, ya lo sé muy bien. Es curioso, ahora que no tengo responsabilidad de mandar ellos a la escuela y aparecer desayuno, me desperto sin alarma de mañana matrana. Aquellos tiempos, me acordro, en intervalo de los 2 servicios que venían a tomar a los hijos para llevarlos a la escuela, había 6 puntos de diferencia. Yo por 6 puntos me echaba de nuevo y me dormía. Quiero decir, esto es la vida. De mañana me levanté con Hugo, que me va a ir a ver a mi nieto el chico. Tomé el café que uso, me vestí. El tiempo está maravilla. La madre me dijo, andamos al parque. Salí a camino, apenas pasó 5 puntos, empieza una lluvia, se está viendo los cielos. Esperando autobús, dieron anuncio que el autobús se bosdeó en el camino y manco de 1 hora no puede venir otro. Pensé, con esta lluvia, tomaré un taxi. Ande, ni un taxi no hay por semejanza. Todos llenos y no me están tomando. Allora dije, tomaré la araba. Torné a casa, abrí la chanta. Como no iba a tomar araba, no tomé ni la llave. Subí a casa, abrí la chanta. No puede ser, me olvidé de tomar la llave de casa. Abajé de la vecina que tiene mi llave. Sono, no hay ningunos. De nuevo salí a camino. Zar, ya topé un taxi, me subí. El chofer empezó a gritar que la araba es nueva, que le estamos yendo los coltuques, que hay tráfico, de vista que abaje. Empecé a rogarle que no me abaje. Le dije, la madre labora, mi nieto va a quedar solico, ¿cuál lo hay? Llévame. Neyse, después de 1 hora, ya vine ande mi hijo, ariento las aguas. Abrí la chanta que le va a pagar. Con este telash paras no tomé. Le dije, espera, tomaré de mi muera, te pagaré. Y él empezó a gritar, a quipurear, en discutiendo con el chofer. Veo que mi nieto se está bocando por la ventana y me está llamando. Babá Neyel, que me muera yo no, se va a caer. Por aquí el chofer me está maltratando. Por allá mi nieto se está abocando. Mi muera que ya vine, de vista se subió a su araba y se fue, que ya quedó tarde al lecho. No te aboques, Pasha, ya estoy viniendo. Quiero gritar, no me está saliendo la voz. Quiero piedades, ningunos no me están viendo. En duna me desperté con una palpitación, ariento la sudor y el garón tomado, que quedé durmiendo en la canapé de la camareta de sentar. Oh, bendito el Dios, era un mal sueño que vive. Ma, así viva yo, el día entero estuve con la influencia de este cosmar malo. Sueños buenos, reposo bueno, buen Purim y buenos años.